y vamos a disfrutar de la palabra del Señor en esta tarde. Amén. ¿Tienes ganas de recibir un mensaje de la palabra del Señor? Amén. Si es así, ponte en pie y abre tu Biblia, esa Biblia que tienes en tus manos, que no se te ha olvidado en casa, sino que la tienes ahí fielmente siempre contigo, y vas a abrir en el Salmo número 4. El Salmo número 4. Vamos a estar leyendo en esta oportunidad este precioso Salmo, donde muchos de ustedes seguro que se lo han leído, y estoy seguro que también muchos de ustedes, por lo menos el último versículo, se lo saben de memoria. Dice así la palabra del Señor, Salmos capítulo 4, versículo 1, dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que el Señor ha escogido al piadoso para sí. El Señor oirá cuando yo a Él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en el Señor. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Señor, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Versículo 8, lo podemos leer todos juntos. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Amén. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque la podemos leer libremente, mi Dios, sin miedo a persecución, sin miedo a represalias. Oramos en el nombre de Jesucristo, que mientras tu palabra es predicada en esta tarde, Señor, que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, las sanidades, las liberaciones, todo lo que tu palabra dice y promete que puede ocurrir, Señor, que ocurra esta tarde en nuestras vidas. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Y solo el que lo cree dice fuerte: amén. Amén. Ahora sí puedes tomar tu asiento. Qué bonito este Salmo 4, ¿verdad? Y si me das la oportunidad, voy a intentar desglosártelo. Si me prestas atención, voy a intentar desglosártelo para que aprendas algo muy hermoso acerca de este Salmo. Los que son fieles a venir a la iglesia, a los cultos, y cumplen con ese mandamiento que Dios nos da de no dejar de congregarnos, saben que llevamos algunos meses sin llevar un orden en sí, o sea, cada 2 semanas o cada 3 semanas, no llevamos ese orden, pero saben que ya hemos estado tratando 3 salmos, el Salmo número 1, el Salmo número 2 y el Salmo número 3. Así que en esta ocasión nos toca, lógicamente, el Salmo número 4. A modo de resumen, te diré que el Salmo número 1, si recuerdas bien, era un resumen que hacía el salmista y comparaba la vida del justo con la vida del malo, la vida del que quiere vivir en santidad, y la comparaba con la vida del que quiere vivir según los criterios del mundo. El salmista decía: tú puedes hacer lo que quieras, pero lógicamente todo tiene unas consecuencias. La vida del justo es así y la vida del impío, del malvado, es así. Y no solamente nos mostraba cómo era, sino cómo terminaba. La vida del justo termina así, la vida del malvado termina así. En el Salmo número 2, que ya era escrito por el rey David, era un llamado al arrepentimiento, así por poder resumirlo de alguna manera. David decide escribir este salmo, primero porque fue inspirado por Dios, lógicamente, pero decide escribir este salmo porque se da cuenta que todas las naciones, a pesar de que son muy diferentes, a pesar de que hay naciones que no se pueden ver las unas a las otras, todas las naciones, sin embargo, tienen algo en común. Y ese algo en común es que se han levantado contra el ungido del Señor. David se da cuenta y se lleva las manos a la cabeza porque se da cuenta que todas las naciones quieren ir en contra de Dios. Y eso no es hace miles de años cuando fue escrito
ese Salmo 2. En la actualidad sigue pasando igual. Todas las naciones de una u otra manera se levantan en contra de la palabra del Señor, quieren ir en contra de sus mandamientos. Y ya cuando pasamos al Salmo número 3, el Salmo 3, también escrito por David, David en este momento estaba pasando por unos momentos bastante difíciles, pero manifestó en medio de este salmo que Dios es su escudo, Dios es su gloria y Dios es quien levanta su cabeza. Y en esta ocasión vamos a hablar del número 4, del Salmo 4, que por cierto también es escrito por el rey David. Y David escribe este salmo cuando está atravesando un momento bastante complicado en su vida. Cierto es que la Biblia no especifica qué momento es. David tiene diversas etapas en su vida, momentos pletóricos, momentos tremendos. Se le conoce como el tiempo de oro de Israel cuando David estaba reinando, conquistó lo que nadie había conquistado, logró llevar otra vez al pueblo a la verdadera adoración a Dios, sacar al pueblo de la falsa idolatría y tuvo momentos muy buenos, pero lo cierto es que David también atravesó momentos muy malos, tanto en el reinado como en su familia, en lo personal, tuvo unas crisis muy fuertes. Y en medio de una de esas crisis, que vuelvo y repito, no sabemos cuál era, podemos deducir que era cuando estaba huyendo de su hijo Absalón. Él tiene que huir porque su hijo, ya no es un tema simplemente familiar, sino que su hijo Absalón quiere destronarle, quiere quitarle del trono, quiere reinar él. Y por medio de unas artimañas él se ponía a la puerta de la ciudad a engañar a la gente y bueno, se montó un ejército y quiso hacerle como una moción de censura, por así decirlo, para que lo puedan entender. Hizo barbaridades con las concubinas de su padre. Bueno, un desastre que al final David, para no perjudicar primeramente a su familia, para no perjudicar el reino, decide huir mientras Absalón le va a perseguir. Y se cree que en medio de esta huida, en medio de esta angustia que estaba viviendo David, es cuando escribe el Salmo número 4. Y miren cómo comienza este salmo, creo que de la mejor manera, porque David dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Oye, qué hermoso saber que en medio de la angustia nosotros podemos refugiarnos en el Señor, ¿verdad? Qué hermoso saber, al igual que David, que en medio de la angustia, en medio de los momentos difíciles de nuestra vida, por lo menos tenemos a dónde acudir, que es al Señor. Me viene a la mente cuando yo me independicé, hace ya unos cuantos años atrás, ¿verdad? Creo que fue con 17 años que me fui de casa de mis padres a trabajar. Gracias a Dios, y reitero, no es una frase hecha, gracias a Dios me fue bien, pero yo estaba tranquilo aun cuando los meses no había dinerito y no había para pagar el alquiler y no había la abundancia que había en casa de papá y mamá, pero yo siempre estuve tranquilo. ¿Sabes por qué? Porque sabía que si las cosas se ponían difíciles tenía dónde volver. Sabía que si por algún casual me fallaba este trabajo, me fallaba este sueldo, me fallaba esta situación, me echaban de esta casa de alquiler, lo que quiera que sea, yo tenía una habitación en casa de papá y mamá. Y eso, quieras o no, oye, te da una esperanza. Eso, quieras o no, te da un consuelo. Y es similar que los cristianos somos consolados sabiendo que aunque vengan momentos difíciles, qué bueno saber que tenemos un lugar donde ampararnos, que tenemos un Dios al que acudir. Y honestamente yo muchas veces me he preguntado ¿en qué se refugia la gente que no cree en Dios? ¿Usted nos hace esas preguntas a veces? Piensa por un momento, ¿en qué se refugia? ¿Cuál es la esperanza de una persona que no cree en Dios? ¿En qué se refugian cuando tienen a un ser querido enfermo? ¿Cuál es la esperanza? Porque por lo menos nosotros los cristianos, cuando tenemos a una persona enferma, aunque al final se la lleve el Señor, por lo menos atravesamos ese momento con esperanza. Tenemos la esperanza de que Dios haga algo. Por lo menos tenemos la esperanza que Dios está con nosotros en esos momentos malos, ¿verdad? Oye, quieras o no, es un alivio. Pero ¿y qué piensa la gente que no cree en Dios? ¿Qué esperanza tiene cuando está viendo ahí a un familiar que se está muriendo? ¿Qué esperanza tiene una persona que no cree en Dios cuando está enterrando a un familiar? Eso a mí de verdad que me retumba en la cabeza. ¿Qué piensa un ateo cuando está enterrando a un familiar? Que ya está, que se acabó, en serio. Que ya está. Borrón y cuenta nueva, que ya no hay más que hacer ya, que ya ese familiar cayó en el olvido. Esa es la esperanza de verdad de un ateo. Yo no entiendo dónde se refugia, por ejemplo,
Una persona que no cree en Dios en un momento difícil de su vida, en una crisis matrimonial, ¿dónde se refugia? Díganmelo ustedes, porque no me lo explico. ¿Dónde se refugia uno que no cree en Dios en medio de una crisis matrimonial? En medio de un momento donde tu matrimonio está ya que tú dices, no hay por dónde cogerlo, eso ya está ya para firmar el divorcio. Y por lo menos nosotros, aunque al final no haya una restauración, pero por lo menos podemos arrodillarnos delante de un Dios y decirle, Señor, restaura mi matrimonio. Por lo menos está esa esperanza. Oye, pero ¿y uno creyente cómo hace? Una persona que no crea en Dios, eso de verdad que tiene que ser agonizante, atormentador. Tiene que ser. ¿En dónde se refugia una persona que no cree en Dios cuando ve el mundo como está? Yo honestamente, porque sé cómo está el mundo, cómo va a seguir el mundo, cómo va a terminar todo, y como al final sé que el Señor viene por su iglesia, a mí que pase lo que tenga que pasar, yo estoy tranquilo, confiando. Me duele ver lo que estoy viendo, pero estoy confiado que el Señor está al timón de este barco. Pero si yo no fuera creyente, oye, yo te digo una cosa, yo veo el mundo como está, y ya no digas el mundo lleno de guerras, yo veo España como está y hacia dónde está caminando. Y esto sería un sin vivir, honestamente. ¿En qué se refugia? ¿Cuál es la esperanza de una persona que no cree en Dios? Pero qué bueno saber que los cristianos sabemos que nuestro socorro viene de Dios. Dice el Salmo 121:1, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Por lo menos los creyentes tenemos a dónde mirar, a los montes. Sabemos que podemos mirar al cielo porque de ahí viene nuestro socorro. Pero ¿y un ateo? ¿A dónde mira una persona que no cree en Dios? ¿Tú te refugias en Dios en los momentos difíciles de tu vida? Tristemente me he encontrado con cristianos supuestamente maduros, o por lo menos que ya deberían serlo en el Señor, que en momentos difíciles no saben manejar esta situación. Pierden los papeles, se desesperan, se llenan de dudas, se llenan de temores. Y este Salmo 4 nos va a enseñar a cómo manejar momentos de crisis en nuestra vida. David dice en el versículo 1, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Fíjate porque David comienza este Salmo con una oración intensa, con una oración personal, pidiéndole a Dios no solamente que Él escuche, sino que le dice, respóndeme, Señor. No estoy orando aquí a cuatro paredes, no estoy orando, no estoy rezando, no estoy soltando palabras en vano. Señor, estoy orando a ti porque espero una respuesta por tu parte. Y esta palabra respóndeme, qué interesante es, si la supiéramos estudiar en el original, en el hebreo, que yo no tengo mucha idea del hebreo, pero tengo buenas herramientas que me ayudan a entenderlo. Me doy cuenta que esta palabra respóndeme nos enseña que David estaba haciendo una petición donde demanda una respuesta inmediata. David no está diciendo, Señor, si tú puedes algún día respóndeme. No. David estaba clamando a Dios y diciendo, necesito una respuesta inmediata por tu parte. Oh Dios de mi justicia, respóndeme inmediatamente. No es una petición casual, es un clamor urgente. David está angustiado y le está pidiendo a Dios que actúe rápidamente a su favor. Porque todos sabemos, creo que lo hablamos hace unas semanas atrás, en un culto, en un devocional, no recuerdo, pero hablamos hace unas semanas atrás que hay oraciones que necesitan de tiempo, ¿verdad? Hay oraciones, hay peticiones a Dios que se cuecen a fuego lento. Hay oraciones que son como una siembra donde tú siembras hoy esa oración y quizá van a pasar años hasta que tú puedas recibir o cosechar el fruto. Me viene a la mente que hace unas semanas atrás, un mes o mes y medio, no recuerdo, a final de agosto, estábamos en Tenerife porque fuimos a la boda de mi sobrino, que tuve el privilegio de casarle, un jovencito que se casó con la que ahora es su mujer, con Sonia, y en esa boda hubo un momento muy especial porque ellos se pusieron mirándose a los ojos y se dijeron sus votos personales, más allá de los que pues se hacen una boda, lo de yo te prometo fidelidad eterna, todas esas cosas. Ellos hicieron unos votos personales, muy bonitos, unas cosas muy íntimas que se contaron, que no te voy a contar porque no te interesan, eran cosas íntimas, pero sí te voy a revelar un pequeño chisme. Hay alguno ya abrió las orejas, digo, ahora sí, esto sí me interesa, luego del Salmo 4 me está aburriendo, pero ahora se puso interesante este chisme. Josué, mi sobrino, le dijo algo muy bonito a la que ahora es su mujer, porque le dijo, Sonia, eres la respuesta de Dios a las oraciones que siempre hizo mi madre.
Desde niño, decía él, recuerdo cómo mi madre oraba para que el día que me casara, Dios me diese una mujer buena, una mujer íntegra y unas cuantas cosas más. Y tú eres la respuesta de Dios a las oraciones de mi madre. Qué bonito saber que hay oraciones que requieren de tiempo. Hay oraciones que no son egoístas, no es una oración que tú clamas hoy y mañana tienes la respuesta, sino que hay oraciones que van a pasar años. Hay oraciones que van a pasar décadas. Yo cuando escuché eso, el Señor me estaba desafiando ahí mismo en la boda y me estaba ministrando y diciendo, ¿y tú no estás orando por el marido de tu hija? Digo, yo no voy a orar por eso. Yo no voy a orar. Me cuesta eso. Pero hay que orar, porque hay oraciones que son como una siembra. Y oraciones que sabes que vas a pedir hoy y que quizás las vas a ver en muchos años, o quizás tus ojos ni siquiera la van a ver, pero tienes que orar. Pero después hay otras oraciones que requieren de una respuesta inmediata por parte de Dios. ¿Recuerdan ese pasaje tan conocido cuando Jesús está caminando sobre las aguas, verdad? Y Pedro valientemente le dice, si eres tú, yo quiero caminar también. Y el Señor le dice, venga, atrévete, campeón. Y Pedro se baja de la barca y empieza a caminar. De repente aparta la mirada del Señor y empieza a mirar las olas, la tempestad, y se empieza a hundir. Y en ese momento hace una oración de 2 palabras. Una oración de 2 únicas palabras. Por cierto, la oración más corta que registra la Biblia. Allí en Mateo 14:30, Pedro dijo, Señor, sálvame. Claro, no tenía tiempo a más. Seguro que el sálvame ya lo dijo con el agua entrándole por la garganta. Estaba a punto, ¿verdad? ¿Y qué hizo el Señor? Inmediatamente dice, asió de él y lo salvó. Porque hay oraciones que demandan tiempo, pero hay oraciones que demandan una respuesta urgente. Y es lo que estaba haciendo David. Respóndeme, Dios. Necesito una respuesta urgente. Ahora bien, David demanda una respuesta urgente apelando a la misericordia de Dios. No porque Dios tuviera la obligación de responderle. Dice en el versículo 1, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Dios no tiene ninguna obligación de defendernos. Ustedes tienen eso claro, ¿verdad? Dios no tiene ninguna deuda con ninguno de nosotros. No está obligado a darnos nada. Lo que tenía que hacer ya lo hizo. Todo lo que haga además se llama gracia y misericordia. Entonces a veces yo escucho orar a gente que yo digo, creo que no has entendido tu posición. Creo que no has entendido quién eres y a quién estás orando. Escucho gente orando, decretando, como obligándole a Dios y yo decreto y yo digo y yo no sé cuánto. Y yo digo, creo que te estás viniendo muy arriba, que no entiendes delante de Dios, delante de qué Dios te estás presentando y que Dios no te debe nada. Dios no está obligado a darte nada. Y si le pides algo, apela a su misericordia. Dios no está obligado a darnos nada. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Bueno, y entonces, ¿a quién acudes primero cuando enfrentas momentos difíciles? Sí, claro, yo sé que ahora aquí en la iglesia, delante de un pastor, va a decir ¡adiós! Pero ¿a quién acudes? ¿Cuál es tu primer recurso cuando pasas momentos difíciles como los de David, cuando entras en un estado de angustia? Porque a menudo nuestra primera reacción es intentar resolver las cosas por nosotros mismos, ¿no es verdad? Nos viene un problema, nos viene una situación y no te preocupes, esto lo arreglo yo llamo, yo hago 2 llamadas, yo no sé qué, yo hago no sé cuánto, yo hago y arreglo. Y así somos todos, ¿eh? Nadie se salva de esto. Pero David nos enseña aquí a clamar a Dios en nuestros momentos de mayor necesidad, confiando en que Dios escucha a sus hijos. Y David hace algo muy interesante, y es que clama a Dios y se refiere a Dios como el Dios de su justicia. Dice el versículo 1, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. ¿Y sabes por qué David clamó a Dios como el Dios de su justicia? Es muy interesante esto, ¿eh? Yo he encontrado 2 motivos. Como siempre digo, estoy seguro que tú puedes añadir un tercero. Pero yo te voy a decir 2 motivos por los cuales David se refirió a Dios como el Dios de su justicia. Lo primero, porque sabía que Dios es justo. David está reconociendo que la verdadera justicia viene de Dios. Ningún ser humano, escuchen esto, aprendan esto, recuerden esto siempre por el resto de sus días, ningún ser humano es justo. Ninguna persona es justa, ni yo, ni tú.
Nadie, ninguna persona es justa. Pablo dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Todos somos injustos en alguna manera. Todos somos injustos porque todos tenemos intereses de por medio. Y no sé si van a entender esta expresión, seguramente sí. Todos barremos para casa, ¿entienden esa expresión, verdad? Y aplicamos justicia siempre y cuando salga yo beneficiario. Nuestra justicia siempre está condicionada a nuestros intereses. Y no hablo de nuestra justicia personal, hablo de la justicia en general. Por ejemplo, de la justicia española, está condicionada a unos intereses. La justicia impartida por los jueces no es una justicia impecable, no es una justicia perfecta, sino que también está condicionada a nuestros intereses. ¿Por qué metemos al ladrón en la cárcel? Porque no nos interesa tenerlo suelto. ¿Por qué metemos al asesino en la cárcel? Porque no nos interesa tenerlo entre nosotros. Y basamos la justicia en nuestros intereses. Claro, intereses buenos, pero en nuestros intereses. La justicia de los hombres no es justicia perfecta porque tiene errores. De hecho, los abogados viven de eso, de los errores de la justicia. El trabajo de los errores es dejar libre al culpable. ¿Y cómo lo hace? Si hay pruebas que dicen que es culpable, porque se agarran de los vacíos legales, se agarran de los errores, pequeños errores que tiene la justicia, se agarran de, no, se le puede bajar la condena porque decimos que estaba bajo el efecto de las drogas, decimos que estaba enajenado mental, decimos que no sé cuánto, todo pamplinas agarrándose de los errores de la justicia para dejar libre al que es culpable. Sin embargo, la justicia de Dios es perfecta. Dice Deuteronomio 32:4, Él es la roca, cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dios es Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Por eso David buscó la justicia de Dios antes que la justicia de los hombres. Te voy a dar un consejo, que no es mío, es bíblico. Cuando estés en momentos difíciles, busca siempre la justicia de Dios. No esperes la justicia de las personas porque todos, tú y yo, los primeros, somos personas injustas. Busca siempre la justicia de Dios. Te dije que había dos motivos por los cuales David se refirió a Dios como el Dios de su justicia. Te he dicho el primero, que es porque David sabía que era justo. Y el segundo, presten atención porque es muy interesante. David se refiere a Dios como el Dios de su justicia porque sabía que él era inocente. De hecho, otras versiones traducen este versículo, el versículo 1 de esta manera: respóndeme cuando clamo a ti, oh Dios, tú que me declaras inocente. Y es que espero que ustedes tengan claro cuándo deben pedir justicia y cuándo no. No se puede pedir justicia en un momento de angustia cuando tú eres el culpable de esa angustia. Lo tenemos claro, ¿verdad? No puedes pedir justicia cuando te han echado del trabajo, cuando te han echado por tu culpa. Cuando llegas tarde, cuando has quitado algo, cuando no llegas, cuando estás de baja en baja, cuando no sé cuánto. No, señora, justicia con este jefe malvado. No. No es momento de pedir justicia. No puedes pedir justicia en medio de un divorcio cuando tú eres el causante del divorcio. No, señora, justicia que esta mujer se quiere quedar con todo. No. Justicia haber pedido antes de hacer lo que hiciste. ¿El hombre o la mujer? No sé por qué siempre nos enfocamos en el hombre. Porque hay cada mujer también. Entonces a veces, no, haz justicia. ¿Cómo voy a hacer justicia? Si hiciera justicia sale más perjudicado. No puedes pedir justicia cuando alguien te está acusando, cuando esa acusación es verdadera. Es que la han cogido conmigo. Tú has escuchado sobre todo los niños en el colegio, ¿verdad? Es que el profe me tiene manía. ¿Por qué? No, porque dice esto. Ya, pero es que es verdad. Es que hablas mucho, es que no callas, es que no paras, es que estás todo el día con el móvil, es que no sé cuándo. No, es que me tiene manía. No, manía no, es que está diciendo la verdad. No quiero justicia. Pues la justicia es lo que te han hecho, te han castigado. Y a veces decimos, es que me tienen manía. No. Jesús nos enseña en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ay, aquel está hablando mal de mí, soy bendecido, soy bienaventurado porque lo está diciendo. Bueno, espérate, está mintiendo. Porque si está diciendo la verdad no eras bienaventurado. Hay personas en la iglesia que dicen, no, es que aquel me tiene manía porque soy cristiano. No, es que si escucha sus argumentos, que tiene toda la razón, yo también hablaría mal de ti. No está mintiendo para decir lo que está diciendo. Entonces uno tiene que tener claro que somos bienaventurados cuando hablen mal de nosotros y para hacerlo tengan que mentir. Cuando tú eres el causante de la angustia, por favor, no pidas justicia. Pues qué sé yo, pide perdón, pide restauración, pide lo que creas que tengas que pedir, pero no justicia.
David pudo pedir por justicia porque él sabía que él era inocente. Él sabía que Absalón había hecho las cosas mal, si es que fuera este caso. Él sabía que él no era el culpable. Él sabía que estaba en angustia, huyendo solamente para evitar un problema mayor en la familia y en el reinado. ¿Y qué sucede cuando clamamos a Dios en medio de nuestra angustia? ¿Tú lo sabes bien? ¿Qué sucede cuando clamas a Dios? Que Dios nos da alivio. Dice el versículo 1, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Me hiciste ensanchar significa me hiciste coger alivio en medio de mi opresión. Me abriste las puertas cuando me sentía encerrado. La angustia, no sé si tú has pasado momentos de angustia, seguramente, en mayor o en menor medida, seguramente. La angustia te hace sentir como acorralado, como que no hay salida. La angustia te hace sentir pequeño, la angustia te hace sentir vulnerable. De hecho, médicamente está demostrado que cuando estás en momentos de angustia, la garganta se te cierra, te es difícil tragar y te asustas, te sientes pequeño, piensas que el mundo te va a comer, piensas que nunca vas a salir de ahí. Pero cuando clamas a Dios en medio de tu angustia, Él te da alivio, Él te hace ensanchar, Él te abre el camino. De hecho, esa palabra angustia significa que es un lugar apretado. Y en esos lugares apretados, cuando no hay otra salida, pero clamas a Dios, Dios ensancha tu vida. La oración nos hace grande frente a lo que nos angustia. ¿Esto lo tenemos claro? Esa situación que te hace pequeño o pequeña, esa situación que te hace vulnerable, que dices de aquí no salgo nunca más. Pero si oras, si clamas a Dios, eso te hace grande. Te lo voy a explicar de una manera que espero que entiendas la comparación. Mira, pon ahí una foto. No le cojas cariño porque te voy a criticar un poco de este animal. Este es uno de los osos más peligrosos del mundo. El oso más peligroso del mundo es el oso polar. Ante ese oso no hay nada que hacer. Hay diferentes osos. Este es el oso gris, se le llama así, se suele dar sobre todo en Alaska, en el norte de Estados Unidos. Y se dice que cuando tú te encuentras un oso, si no es el oso polar y no es este oso, lo que tienes que hacer es quedarte quieto. Ya me dirás tú cómo te quedas quieto si ves a semejante bicho, ¿verdad? Ese oso yo no sé qué haría, te daría por correr, pero no puedes. Es lo último que puedes hacer si ves un oso. No corras, por favor, porque el oso te triplica corriendo y en menos de que canta un gallo te has llevado un zarpazo que hasta ahí llegaste. Lo que tienes que hacer es quedarte quieto. No hacer ningún aspaviento, no mirarle a la cara, quedarte quieto. Si ves un oso polar, ahí ya reza 3 Padres Nuestros, haz lo que sea, porque ya sabes, como dirían los cubanos, ya tú sabes lo que va a pasar ahí. Ahí ya se dice que lo único que puedes hacer es acostarte en el suelo en posición fetal, cubrirte la cara al costado, porque ahí lo que vas a recibir es de todo y probablemente no lo cuentes. Pero si tienes un encuentro con el segundo oso más peligroso del mundo, que es el oso gris, ¿sabes lo que tienes que hacer? ¿Alguno lo sabe? Lo que tienes que hacer es plantarle cara. No te quedes quieto porque te va a devorar. No te tires al suelo porque te va a devorar. Al oso gris, que yo no me atrevería a hacerlo, pero así dicen, al oso gris se le vence cuando tú te haces grande delante de él. Le tienes que levantar los brazos y gritarle. Y el oso no se intimida, pero dice, no tengo ganas de pelear y se va. O lo mismo te da un zarpazo que ahí te quedas. Pero la única posibilidad de escapar, la única opción que tienes es hacerte grande delante del oso. Es llenarte de valor, que yo no lo tendría, honestamente. Un animal de 2 metros de altura, 270 kilos, con unas uñas que solo rozarte ya, imagínate, ¿verdad? Y ponerte delante de él y levantar esas manos y decirle, ¡ey, qué pasa! ¡Fuera, fuera, fuera! Y que se... ¡Uy! Pero esa es la única manera que tienes para vencer a este oso. La oración es así. La oración te hace grande delante del problema. Tienes un enemigo delante que tú dices, de esta no escapo, pero la única opción que tienes es orar para que te haga grande delante de esa angustia. Y es verdad que muchas veces la vida parece que nos aprieta, parece que nos sofoca, pero si oramos en medio de esos momentos, Dios nos ensancha, nos da ese alivio necesario para poder seguir respirando. Dios abre y ensancha nuestro camino cuando todo parece estar cerrado, cuando todo parece estar sin salida. ¿Y qué sucede justo después de que David clama a Dios, ora a Dios en su angustia? ¿Cómo continúa este salmo? ¿Cómo continúa en el versículo 2? David dice, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Fíjate esto, analiza bien lo que está sucediendo aquí.
Porque David fue capaz de enfrentarse a sus enemigos porque Dios lo ensanchó. Comienza el salmo angustiado, comienza el salmo asustado, comienza el salmo diciendo, Señor, ayúdame, respóndeme rápido, mira cómo estoy en angustia. Pero después de clamar a Dios es capaz de hablarle a esas personas. Es capaz de ponerse delante de ellos, porque se ha hecho grande a través de la oración. Y aquellos que lo tenían en angustia, ahora es capaz de decirle, ¿qué pasa con ustedes? Entre el versículo 1 y el versículo 2, quizá en el español no lo notas, pero en el original hay un cambio de tono total. David no usa las mismas palabras en el versículo 1 que en el versículo 2. En el versículo 1 David está atemorizado, en el versículo 2 David está crecido. David está lleno del poder de Dios. Es un hombre valiente, ya capaz de enfrentar a sus enemigos. Ahora está confiado porque está respaldado por Dios y se dirige a esos que le han llevado a la angustia. Y cuando David dice hijos de los hombres, esta es una expresión que se refiere a personas influyentes, a personas poderosas. Porque si no diría personas, hombres simplemente, pero cuando esa expresión hijo de los hombres en la antigüedad se usaba para esas personas de la realeza, esas personas importantes, poderosas, así que humanamente hablando, David no tenía nada que hacer contra esos enemigos. Pero no solamente les dice que hasta cuándo van a seguir infamando su nombre, sino que además en el versículo 3 les recuerda algo muy importante, y es que contra un hijo de Dios nadie se puede meter. El Salmo 4:3 dice, sabed pues que el Señor ha escogido al piadoso para sí, el Señor oirá cuando yo a Él clamare. David les dice, mira, ¿saben qué? Ustedes tienen fama, ustedes son hijos de los hombres, ustedes tienen autoridad, ustedes tienen riquezas, pero ¿saben lo que tengo yo? Que cuando clamo a Dios Él me oye. Ustedes son poderosos, ante ustedes se dobla todos los ejércitos cuando ustedes pasen si es necesario, pero yo tengo un poder mayor que todos ustedes. Yo cuando clamo al Dios vivo y poderoso, Él me oye, dice David. Y eso es lo más poderoso que hay. Tú eres un hijo de hombre, pero yo soy un hijo de Dios, le dice David. Y David le recuerda algo muy interesante, y es que Dios escoge al piadoso. El versículo 3 dice, el Señor ha escogido al piadoso para sí. ¿Sabes lo que significa piadoso, no? Piadoso es aquel que quiere vivir en santidad. Y David le está diciendo a esos hombres poderosos, a esos hombres influyentes, que todo lo que ellos tienen no sirven para nada. Que todas esas riquezas, esa autoridad y ese poder que tienen no sirve para nada. El mundo se deja deslumbrar por la fama, por las riquezas, incluso tristemente cristianos también, por las riquezas, por la vanagloria. Pero Dios sigue prefiriendo hombres y mujeres que en un mundo tan corrupto como en el que vivimos quieren ser piadosos, quieren vivir en santidad. A Dios no le deslumbra tu riqueza, a Dios no le va a asombrar tu fama. Él es el más famoso, Él es el más hermoso de los hijos de los hombres, dice la Biblia. A Dios no le va a asombrar absolutamente nada. Dios lo que ha escogido para sí es hombres y mujeres que en medio de la perversidad de este mundo quieren vivir piadosamente, quieren ser santos en medio de una generación perversa. Y yo entiendo en cierta manera que es normal que David esté siendo perseguido, porque la Biblia enseña en 2 de Timoteo 3:12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué sucede? Padecerán persecución. La santidad, escuchen esto, ¿cuántos quieren vivir en santidad? Que quieren vivir como el mundo, ahora cojan el móvil, WhatsApp en un ratito. Pero los que queremos vivir en santidad, entiendan algo. La santidad trae persecución. Si tú quieres vivir piadosamente, si tú te quieres comprometer a vivir una vida santa, entiende que eso va a traer persecución a tu vida. Y vamos a ser perseguidos por la santidad. ¿Quieres que te lo demuestre? Porque uno dice, claro, uno asocia también la persecución a que nos tiren piedras, a que nos maten. Quizás eso en España de momento no sucede. Sucedía, ya no sé si sucederá. Pero ¿quieres que te demuestre cómo por tu santidad eres perseguido? Intenta promover tu santidad en el trabajo. Intenta hablar de tus principios, de tus valores en la calle. Venga valiente. Habla de lo que verdaderamente piensas, de esos colectivos que se han levantado hoy en día ahí fuera. Habla. Hoy teníamos la entrevista y David me hizo una pregunta que le dije, te vas a meter en problemas, no me tires de la lengua, David. Te van a cerrar la emisora. No, habla. Pues yo hablo. A Dios encomendamos la emisora. Porque hay cosas que cuando tú las hablas, créeme que te van a perseguir. Y créeme que te van a juzgar y te van a llamar de todo.
Habla de lo que piensas, por ejemplo, del aborto. Sal ahí fuera y háblalo. ¿Qué piensas? Habla claramente ahí fuera de lo que piensas que Manolo se case con Pepe. Ven y háblalo. Coméntale a la gente lo que piensas de la eutanasia. Explícale a la gente cuáles son tus principios, tus valores. Explícale a la gente qué piensas de que a tus hijos le están enseñando lo que le están enseñando en los colegios. A quienes les preocupa y otros que no les preocupa en absoluto. Le da lo mismo que su hijo llegue con las uñas pintadas o que llegue como quiera. A algunos parece que le da lo mismo. Pero vete tú con unos principios cristianos, con unos valores y expresa esa santidad. Vas a ver cómo rápidamente vas a ser perseguido. Y te van a llamar de todo, y te van a llamar facha, y te van a llamar de extrema derecha, que yo no soy ni de derecha ni de izquierda, yo soy del centro, yo estoy con Cristo juntamente crucificado en el centro, yo no soy ni de derecha, ni de izquierda, ni de un color, ni de otro. Pero enseguida aquí lo fácil es acusarte de esto y acusarte de lo otro. Y no solamente les recuerda que Él es un escogido por Dios por su piedad, sino que David les da el mejor consejo que se le puede dar a alguien. Quiero ir un poco más rápido. El versículo 4 dice, temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad, dice David. Cada uno de nosotros debemos hacer un llamado a la gente a alejarse del pecado. David, aunque estaba en un momento difícil, David, aunque estaba en un momento de angustia, no dejó a un lado su llamado. E incluso aquellos que le habían llevado a ese estado de angustia les dijo, no pequen más, apártense del pecado. Y ese es el mensaje que como creyentes tenemos que darle a la gente, apártate del pecado de una vez. Deja de estar jugando, deja de estar coqueteando con el pecado, porque el pecado, aunque es sabroso, pasa una factura muy alta. La paga del pecado es la muerte. Así que aléjate del pecado, tiembla y no peques. Hombre, medita en tu corazón estando en la cama. Piensa esta noche cuando te vayas a la cama, ¿cómo estás viviendo? ¿Qué va a ser de ti en 1 año, en 5 años si sigues así? ¿Cómo va a estar tu vida, tu salud, tu matrimonio, tus hijos si sigues así? Medita esta noche en tu casa, calla, guarda silencio, no pongas la tele y medita en tu casa, hombre. Y cuando nosotros llevamos a cabo este llamado de decirle a la gente que no pequen, claro, habrá algunos que lo van a recibir bien. Hay personas que tú dices, mira ese estilo de vida, perdona que te diga, pero está mal, eso es pecado. Y hay algunos que esas palabras quizá toquen su corazón y cambien. Pero hay otras personas que no lo van a recibir bien. Hay otras personas que incluso van a arremeter contra ti. Es el caso, por ejemplo, de Herodes. Cuando Juan el Bautista le dijo, mira, no te es lícito hacer lo que estás haciendo, No está bien que estés con esa mujer. Aquí no te creas tú que eres el picaflor. Aquí no puedes estar con todo el mundo. Le dice Juan el Bautista. ¿Y sabes lo que sucedió, verdad? Le cortaron la cabeza, lo meten preso y le cortan la cabeza, porque no todos reciben bien esto. Quiero seguir avanzando. El Salmo 4, versículo 5, dice, ofreced sacrificios de justicia y confiad en el Señor. Cuando David dice esto de sacrificio de justicia, espero que lo puedas entender. Sacrificio de justicia son esos actos que se llevaban a cabo en el Antiguo Testamento para poder acercarte a Dios. Son esos rituales que tenías que hacer, un montón de sacrificios para poder acercarte a Dios, para poder adorarle. Qué bueno saber que hoy en día simplemente con levantar tus manos y que brote una verdadera adoración, ahí estás adorando a Dios. Pero antes no, era a través de unos sacrificios. Más adelante la carta a los Hebreos nos va a revelar que ya no hay sacrificio que tengamos que hacer, ya Cristo lo hizo todo, ya Cristo murió por nosotros. Pero lo que David les está diciendo es, adoren a Dios, escuchen, dejen de pecar y adora a Dios. Apártate del pecado y adora a Dios. Haz sacrificios de justicia y confía en el Señor. Sé que si vas a tomarte esto en serio y quieres dejar de pecar y quieres empezar a adorarle, vienen cambios a tu vida quizás difíciles, pero confía, dice David. Confía en Dios. Pero por tu bien no sigas en ese camino. Por tu bien no sigas caminando así. Apártate del pecado. Tiembla y no peques más. Y adórale. Lo que estás haciendo en esta tarde es lo mejor que has podido hacer. Venir a la casa de Dios y adorarle. Quizás has venido sin ganas,
como algunos vinimos por primera vez o algunos continuamos viniendo durante algún tiempo. Quizás has venido obligado. ¿Recuerdan cuando dije quién vino obligado? Y su hija dijo, yo, ¿cómo? Quizás estás aquí obligado, hay algún joven obligado, alguna persona obligada. Sea como sea, el Señor te está diciendo en esta tarde, no peques más. Lleva una vida que le agrade y adórale, sírvele. ¿Sabe lo que está haciendo David en este versículo 4 y 5? Lo que está haciendo en otras cosas es mostrando que no tiene rencor a sus enemigos. A esos enemigos que le han llevado a un estado de angustia, ahora lo que quiere es llevarles a un encuentro con Dios. A esos enemigos les está diciendo, oye, ¿saben qué? No pequen más. No les guardo rencor, no voy a pedir venganza para ustedes, pero ¿saben? No pequen más. Adórenle. Acérquense a Dios. Por muy mal que estén, acérquense a Dios, que todavía hay oportunidad. David no pide venganza sobre ellos, sino que les está diciendo, por favor, deja de pecar. Adoren a Dios y confíen en Él. A esos enemigos se los está diciendo. Jesús nos enseña algo que a mí todavía me cuesta, lo reconozco. Jesús dice en Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos. ¿Cuántos aman a sus enemigos? Estás como yo. Bendecid a los que os maldicen. Habla bien de los que te hablan mal, dice. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Al igual que a ti, a mí me cuesta mucho cumplir con esto. Bendecir a esa persona que me ha hecho mal. Me gustaría decirte lo contrario, decir, no, tengo un corazón sano y mi corazón no está endurecido. Y sí, podría decirlo, pero te estaría mintiendo. Hay todavía cosas que me dan cogerlos así algunos y sacar ese viejo hombre que tengo dentro y decirle 4 cosas. Y me cuesta entender, por ejemplo, a mi mujer cuando me dice, pero ¿por qué te lo tomas así? Pobrecito, para hacer lo que hace, pobrecito. ¿Cómo pobrecito? Pero que está con... Y ella, yo no sé cómo lo logra, pero me dice, pues a mí, ¿sabes qué? A mí me da lástima, me dice. No, pero ese compañero de trabajo, esa no sé qué, o esa persona, a mí me da lástima. Dios, lástima. ¿Tú has visto lo que está diciendo de mí? ¿Será que no te duelo o qué? A mí me dan pena. Yo a veces intento cumplir honestamente esta palabra como David, ¿verdad? De a mis enemigos, desearles el bien, hablarles bien, pero honestamente me identifico más con Jonás. Con ese Jonás que Dios le dice, vete contra los de Nínive, con los asirios, con tus enemigos, y háblales de la palabra. Y Jonás dice, conmigo no cuentes, Señor. Y se fue dirección contraria. A veces, para mi vergüenza lo digo, yo actúo como Jonás. Me cuesta hablar bien del que sé que me está criticando. Me cuesta bendecir, no es que no lo haga, pero me cuesta. Lo hago por obligación, no por placer. Pero honestamente, ¿a cuántos les cuesta bendecir, hacer bien y orar por los que te hacen mal? Pero si quieres ser piadoso delante de Dios es lo que tienes que hacer, Y solo la oración te va a dar las fuerzas necesarias para lograrlo. Dice el versículo 6, voy a adelantar para ir terminando ya, perdón si me he extendido hoy. Dice el versículo 6, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Señor, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. David les está diciendo que ustedes están buscando la alegría. El mundo está buscando la alegría en la abundancia del grano, en la abundancia de las cosas. La gente hoy piensa que la alegría y la felicidad viene cuando vamos a tener mucho. La gente piensa que va a ser feliz cuando pueda comprar esa casa, cuando pueda tener ese coche, cuando tenga esa ropa, cuando tenga ese móvil. Y piensa que va a ser feliz. Hay algunos aún más insensatos que piensan que van a ser feliz en medio del mosto, dice David. En la borrachera, algunos son tan ignorantes que piensan que las fiestas, las borracheras, los excesos es lo que les va a dar la felicidad. Pero David les está diciendo a esos ignorantes, a esas personas que no han entendido nada, que la verdadera felicidad viene de Dios. Dice el versículo 7, tú diste alegría a mi corazón. ¿Entienden algo? Solo en Dios
la gente es feliz. Solo en Dios la gente es feliz. El Salmo 16:11 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. El gozo es completo. En tu presencia. Puede ser que en la abundancia del grano hay algo de gozo, pero no todo. Puede ser que en el mosto algunos lo saben mejor que otros. Puede ser que en el mosto tengas algo de gozo, pero solo en su presencia vas a tener esa plenitud del gozo. Escúchame bien. Puedes buscar todo cuanto quieras en el mundo. Puedes buscar en la abundancia de las cosas, en los placeres que te puede dar el vino, que al final acabarás reconociendo que solo Dios puede hacerte feliz. Puedes recorrerte el mundo entero si tú quieres, que al final tarde o temprano entrarás por esa puerta y dirás lo que todos algún día dijimos: cuando mejor estuve es cuando estaba en el Señor. Solo fui feliz cuando estaba en Cristo. Por eso David termina, no creo que haya una manera mejor de terminar este salmo. Salmo 4:8, David dice: en paz me acostaré, dilo tú conmigo, y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. El salmo comienza, dale un aplauso al Señor. Yo no sé si has tenido tiempo de analizar cómo comienza y cómo termina este salmo, ¿eh? No tiene nada que ver. Empieza con un David angustiado, con un David acorralado, con un David pequeño delante de su enemigo, y ahora David dice: yo estoy en paz. Yo en paz me acuesto, así mismo duermo, porque el Señor me hace vivir confiado. Mientras que el Salmo 3 se conoce como el Salmo matutino, ese salmo que se recita, por así decirlo, por las mañanas, este salmo es un salmo vespertino, un salmo que se lee por la noche antes de dormir. Qué bueno que a tus hijos les puedas enseñar este versículo. Que ores por ellos cada noche. ¿Cuántos oran por sus hijos antes de ir a la cama? Y que le puedas decir: ¿por qué no recitamos este versículo? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. David está mostrando una cualidad exclusiva, única que tenemos los creyentes: tener paz en medio de los problemas. Los creyentes tenemos la cualidad, no me digas cómo, de poder ir a dormir en paz cuando el mundo está patas arriba. Yo aquí sí cumplo esta palabra, la otra no tanto, pero esta sí. Yo duermo a pierna suelta. El mundo patas arriba, la casa patas arriba, la economía patas abajo. Pero en paz me acuesto, así mismo duermo, porque sé que estoy confiado en el Señor. ¿Sabes lo que significa así mismo? En paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Sabes lo que significa así mismo? Enseguida. En paz me acostaré y enseguida dormiré. No soy de eso, dice la Damaris, que me voy a la cama y estoy ahí dándole vueltas, como Arley, que se tiene que poner la musiquita, ¿no? de la lluvia, a ver si duermo. Perdón. Estoy contando aquí cosas que me has contado en intimidad. Perdón, Arley, está feo por mi parte. Te pido perdón. Yo me voy a la cama y oye, así mismo me duermo, Y unos problemas. Y así mismo me duermo. Se dice que el hijo de David, Salomón, ya termino, no te quiero alargar más, que sé que tienes prisa y te quieres ir y te estoy aburriendo. Se dice que Salomón, el hijo de David, un hombre poderoso, muy poderoso, muy rico, riquísimo, de los más ricos que ha pisado este planeta. Pero tenía tantos frentes abiertos, tenía tantos problemas, que para poder dormir en confianza, él tenía que poner a 70 soldados custodiando su habitación. 70 hombres de guerra que estaban custodiando por fuera de la habitación de Salomón para que Salomón pudiese dormir. Pero te digo yo que su padre David dormía más plácidamente a la intemperie, rodeado de enemigos, pero sabiendo que el Señor le daba la paz. David no solo se acostó en paz porque Dios le hacía vivir confiado, ¿Sabes por qué David también se acostó en paz? Porque durante el día había hecho lo que tenía que hacer. David se presentó delante de Dios, clamó por la angustia, le habló a sus enemigos, les llamó a que se arrepintieran, a que dejaran de pecar, que comenzaran a servir a Dios. Y yo creo que cuando uno ha hecho lo que cree que tiene que hacer, se va a la cama en paz. Cuando uno llega a la cama cansado, ojeroso, pero sabiendo que ha hecho lo que tenía que hacer y aún más,
de lo que tenía que hacer, yo creo que ahí uno puede dormir tranquilamente. Así que te digo que si te falta paz a la hora de dormir, es porque todavía tienes que orar un poquito más. Si te cuesta conciliar el sueño, creo que todavía tienes que orar un poquito más. Ora a Dios hasta que tengas la paz suficiente. Cierra tus ojos por un momento. Cierra tus ojos. Mira, te he dicho quién escribió el Salmo, que fue David. Te he intentado explicar en qué momento de su vida lo escribió, por lo menos sabemos que es un momento de angustia. No sé exactamente qué momento, pero sí en un momento de angustia. Te he dicho lo que dice el Salmo, he intentado expresártelo de la manera más sencilla que sé, pero sin embargo no te he dicho a quién le escribió el Salmo, que la Biblia lo dice. Si tienes la Reina Valera te vas a dar cuenta que David escribe el Salmo al músico principal. El músico principal, tendríamos que leernos el libro de Crónicas, que no es el caso ahora mismo. El músico principal era el líder de alabanza encargado de la oración en el templo. Así que este salmo lo escribió el rey David para que se cantase en los cultos. Es una alabanza que David creó en los momentos de angustia. Porque escucha esto, de nuestros peores momentos pueden nacer nuestros mejores momentos de adoración. En tu peor momento es cuando mejor puedes adorar a Dios. En ese momento cuando es lo último que te apetece. En ese momento de angustia, en ese momento que te da ganas de tirar la toalla y de decir ¡basta! Es en ese momento cuando puedes levantar la mejor adoración al Señor. Te invito en esta tarde a que puedas ponerte en pie. Y que sea como hayas venido, no lo sé. No sé si estás en un momento de angustia, no sé si estás en el mejor momento, no lo sé. Pero sea como sea que estés, levanta una adoración. Haz de ese momento una adoración a Dios. Levanta tus manos en esta tarde y comienza a adorarle. Si estás viviendo en angustia, si estás viviendo problemas o si quizás estás en el mejor momento, vuelvo y repito, no lo sé. Pero sea como sea, espero que puedas recibir este gozo completo que hay en su presencia. Haz que de este momento de tu vida pueda brotar la mejor adoración a Dios. Adórale, aún con lágrimas en los ojos, adórale. Aún atemorizado, adórale. Aún cuando está el mundo patas arriba, cuando el matrimonio no tiene salida, cuando tienes la situación mal, cuando la salud no te respalda, adórale. Cuando tienes serios problemas que tú solo sabes, adórale. Haz sacrificios en esta tarde, adórale. Y vas a ver que vas a poder dormir en paz. Y vas a recibir una paz no como el mundo la da, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y vas a poder dormir y vas a poder descansar. Porque el Señor te va a dar confianza. El Señor te va a dar gozo en medio de ese problema, porque en su presencia hay plenitud de gozo. No tengas vergüenza y alza tus manos y adórale. Adórale, abre tus labios, adórale en esta tarde. Adora a Dios en esta tarde. Que se escuche esa adoración por parte de la iglesia. Estés como estés en este momento, adórale. Haz de este momento de tu vida el mejor momento para adorarle. Ahí donde estás, levanta tus manos. No tengas vergüenza. Vergüenza es no hacerlo, Levanta tus manos y comienza a adorarle. Comienza a bendecir a Dios, a decirle: oh Señor, cuánto te amo, mi Dios. Oh Señor, qué bueno eres, qué maravilloso eres. Yo te amo, mi Dios. Yo quiero servirte por el resto de mis días, Señor. Yo te amo y te bendigo. Por favor, abre tus labios. Como dice la Biblia en la carta a los Hebreos, que haya fruto de labios que confiesen su nombre. No te quedes callado. No permitas que el enemigo cierre tu boca. No permitas que el enemigo te robe la capacidad de adorar. Una capacidad que Dios te ha dado, que Dios ha soplado sobre tu vida. Has sido creado para adorar, adórale.
Adórale. La adoración no solo es en los buenos momentos, la adoración es un estilo de vida en todo momento. Adórale en esta tarde, por favor, levanta tus manos y adora al Creador. No tengas vergüenza, su presencia está aquí, adórale. Siéntete libre para adorarle. El Padre está buscando adoradores. El Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu, en verdad. Verdaderos adoradores. Adórale. Dile, oh Señor, cómo te amo, qué hermoso eres. Te amo y te adoro, bendito Dios. No tenga vergüenza, levanta tu voz y adórale. Que se escuche una iglesia adorando al Rey, adorando al Dios vivo y verdadero. Abre tu boca, no permitas quedarte callado. No le des ese placer al enemigo, adórale a Dios. Adora a Dios en esta noche, adórale. Si no tienes ganas, dile como el salmista, alaba alma mía al Señor. No tengo ganas, lo único que tengo ganas es de irme ya, de tirar la toalla. No quiero, sabes más, no sé ni por qué he venido, pero alaba alma mía al Señor en esta tarde. Alábalo. Alaba al Dios que te creó. Alaba al Dios vivo. Alábalo, iglesia. Alaba al Señor.